Hubo toda una época de películas apocalípticas, aeropuerto no sé qué cuántos, infierno en la torre. Continúan esa película, Exterminio, hace poco. Pero vienen a otros lados y van cambiando de imágenes. Los miedos van siendo más cercanos. Aquí a mí lo que me parece impresionante es que todas estas imágenes apocalípticas, por ejemplo, en un determinado momento se vieron opacadas con una cosa absolutamente real como fue la voladura de las Torres Gemelas, ¿no? Esos miedos entraron de una manera fortísima. ¿Vamos a irnos a una pausa? Sí. ¿Sí? Sí, vamos a irnos a una pausa. Volvemos. Oye, ¿qué pasa? Estamos en 3G hablando sobre los miedos de nuestro siglo y hay algo que no puedo dejar de pensar. Tengo la sensación de que antes, hace muchísimos años, la gente tenía menos información y tal vez tenía menos miedo. Y tengo la sensación también de que hoy en día vivimos una vida más segura, más estable. Hay mecanismos de defensa al ciudadano, de derechos humanos. Entonces, ¿qué está pasando? Es como contradictorio. No sé qué piensan ustedes. Es la fantasía, contradictorio, ¿no? ¿Sí? La fantasía... No, efectivamente, vivimos más años, vivimos más saludables y vivimos más seguros. Digamos, por lo menos un grupo, sí. Pero el miedo yo creo que ha sido exactamente igual, si no ha sido mayor antes, porque el miedo además viene no solamente de nuestra sensación de ser vulnerables, de nuestra indefensión, sino de la proyección de nuestra agresión. Nosotros somos seres muy agresivos. Sentimos un placer en ganar al otro, en destruir, en ganar en el rating, en sacar más plata, etcétera. Hay un placer ahí y el otro es visto como un rival derrotado, a veces muerto, no importa. Esto ha tenido, la civilización lo ha domesticado, pero seguimos teniendo estos sentimientos. Y como no nos gusta entenderlos, saberlos, reconocerlos, los ponemos afuera. Pero este mecanismo de proyección, Eduardo, es bien interesante y bien poderoso, y nada más te quiero pedir que hagas una definición chiquitita por si acaso hay gente que no lo conozca. ¿Qué cosa es? ¿Qué es una proyección, ¿no? Es una manera de sentir que lo que es de uno, y uno no necesariamente sabe que es de uno, pero algo que es de uno no es mío, sino lo pongo en el otro, ¿no? O sea, ¿tú crees que el otro le pasa lo que en verdad te pasa a ti, ¿no? Por ejemplo, tú estás aburrido en un sitio y le dices, mira la cara de aburrido que tiene él. No te das cuenta que tú estás aburrido y estás... Pues eso, por ejemplo. Claro, entonces, claro, la agresión de uno la proyectas en el otro, entonces te asusta. Sí, mucha rabia, pero siento que ese me quiere hacer daño. Pero es mi rabia. Y esto es un mecanismo... Permítame complementar algo. Sí, me parece muy interesante esto del miedo al otro, y el otro cuando se lo entiende no como diferente, sino como extraño, como ajeno. Y a mí siempre me llamó la atención la manera como uno caminando por la calle, frente a cierta presentación del otro, uno toma actitudes, ¿no?, que revelan cierto temor. Las mujeres agarrarán la cartera cuando pasa alguien en jeans, zapatillas, con ciertos rasgos étnicos. Los hombres también tomamos ciertas previsiones. Entonces el otro se convierte ya no solamente en alguien distinto a mí, sino en una amenaza, ¿no? En una amenaza. A nivel de ciudad también pasó eso con las migraciones. Hace 40 años se empezó a temer que pudiera pasar algo, que no es nuevo tampoco. Los egipcios también les pasó con los hebreos lo mismo, cuando empieza a crecer. Entonces hay cierto temor que puede pasar con los de acá en relación a los otros. Es bien curioso porque cuando viajas a algunos lugares donde los niveles de agresión no son tan fuertes, donde no hay esos niveles de violencia urbana, tú llegas y estás totalmente protegido, estás absolutamente mirando por todos lados. Y de pronto te dicen, ¿qué te pasa, no? ¿Qué tienes? No, es que no pasa nada, esta gente es buena. Allá es bien bravo y es extraño porque uno carga el miedo. ¿Y creen que realmente hay sociedades que son más temerosas que otras? Sí, socialmente sí. Sociedades mucho más seguras. Pero esa idea de teme al otro como a ti mismo, como que hay que tenerla en mente también, ¿no? Porque... Pero sí, hay sociedades mucho más tranquilas. Oye, ¿y el bienestar no puede ser también un gatillo de miedo? O sea, el sentirte pleno, realizado y que todo está bien en tu vida, de pronto te crea un desequilibrio por el temor a perder eso. Sí, claro. ¿Eso puede ser un gran miedo?
O sea, mientras mejor estoy, más miedo tengo porque más puedo perder. Porque además, más tengo que perder. Además eres más vulnerable porque también eres objeto de mucha envidia, ¿no? Sí, a menos que estés en un lugar donde la gente está más o menos bien en general, entonces... Pero hay que hablar también de los desequilibrios, ¿no? O sea, sí hay trastornos mentales o estados, lo que se llaman neuróticos, en donde uno está muy angustiado, ¿no? Cómo se me ve, estuve bien, me va a salir... Incluso uno puede tener un miedo muy grande no solo al fracaso, ¿no?, que se puede tener, sino al éxito, ¿no? El éxito es algo muy temido, quizás no conscientemente, pero... ¿Hay temor al éxito? Sí, sí. A ver, explique eso un poquito. Los que fracasan el triunfar. Sí, uno no llega a dar los pasos contundentes, suficientes, con la suficiente fuerza para llegar a donde puede llegar realmente por un montón de fantasías internas. Sí, claro. Sí, pues. Eso se llama sabotaje, ¿no? Te saboteas, ¿no? Porque justamente hay una sensación de que de temor al despliegue de todo tu potencial. Entonces temes que cuando todo tu potencial emerja, no seas capaz de manejarlo, o tu vida vaya a cambiar. O te odien. El miedo que de pronto las cosas sean distintas, porque inevitablemente van a ser distintas, cuando puedas alcanzar ese, entre comillas, éxito, ¿no? Y entonces uno se refugia en la comodidad de lo conocido. Claro. Es que en realidad tiene que ver con el miedo a lo desconocido también. Claro, ¿no? el temor al cambio. Sí. La primera vez que me propusieron dar clases, yo tenía miedo y casi digo que no. Fue mi primera reacción porque era algo totalmente nuevo y desconocido para mí. Dar clase en la universidad, enfrentar. Pero luego pensándolo me di cuenta que era un asunto de inseguridad, de autoestima. Y dije, no, vamos a probarlo. Bueno, pasaron 11 años y ahí seguí. Y ahora estás ya... ¿Sí? ¿Y tú querías hacerlo? En el fondo sí, yo quería hacerlo, pero no quería enfrentarlo. Porque a veces da más miedo cuando es algo que uno quiere mucho, ¿no? Y como uno a veces le ofrecen algo que no te interesa mucho y lo haces más relajado, te sale y después te va mejor. Eduardo mencionó al comienzo de la conversación un tema que resonó en mí, ¿no? Porque yo tuve un primer matrimonio, me he casado 2 veces. Y en el primer matrimonio yo siento que había mucho temor, ¿no? Mucho miedo a asumir las cosas, ponerlas sobre la mesa y decir, eso no está funcionando. Y estuvimos manteniendo la relación pensando en que, o sea, tal vez, ¿no? Era mejor quedarse así, digamos, ¿no? Y tenía miedo y también apocalípticos, ¿no? Mi mundo se va a destruir, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo me voy a recuperar? ¿no? Hasta que finalmente obtuvimos coraje para hacerlo y fue muchísimo mejor para cada uno de nosotros, ¿no? Y ahora, en verdad, yo siento que todo puede ser superable. Entonces ahora, la experiencia después de pasar por ese temor, digamos, y enfrentarlo, ahora siento de que cualquier situación creo que se puede sobrevivir. Uno no muere en eso que te amenaza, digamos, ¿no? Mira, en esos casos me parece que el miedo funciona como un faro, ¿no? Un faro hacia el cual hay que ir, ¿no? Uno se dirige hacia, como hiciste con lo de las clases, ¿no? Hay un cierto tipo de miedos, algunos hay que salir corriendo, ¿no? Porque son situaciones realmente peligrosas, pero otras, lo que nos está atemorizando, el poner en juego nuestro potencial. Y eso es de lo que hablaba Jung con la famosa sombra, ¿no? O sea, es lo oscuro, lo que tú no conoces, y en consecuencia es hacia donde tienes que ir. Pero no para encontrarte pues un demonio que te va a engullir, sino para echarle luz a aquello que no conoces y que por eso te detiene, ¿no? Y en la medida en que me acerco a aquello que me atemoriza, me permite también crecer y completar aquello que está a oscuras, digamos, ¿no? O sea, claro, ver eso que no querías ver y vivirlo y ver qué pasa. Te hace crecer, te hace más completo. Ahora, igual implica bastante audacia, ¿no? Sí. Digo, una capacidad de mirarte, de preguntarte cosas, de atreverte, o sea, hasta de curiosidad, creo. Y ahí justo, antes de venir, pensaba un poco en el tema del miedo y me acordaba que en las historias míticas, tradicionales de los héroes, el verdadero enemigo del héroe no es el villano, sino es la duda y el temor a que no poder realizar lo que tú tienes que realizar. En verdad, esto lo dice Fernando Sabater en un ensayo que él tiene en La Infancia Recuperada, en su libro La Infancia Recuperada, en donde te dice cómo es que el bien está asegurado, o sea, la victoria está asegurada, pero cuando el héroe duda de que va a conseguir esa victoria, esa es la verdadera amenaza. El enemigo no lo va a poder vencer, digamos. Y entonces es como que
Como el mito de Orfeo y Ulises, exactamente. que voltea, o sea, en el último segundo voltea y la pierde, ¿no? Porque dudas, ¿no? Porque tienes temor de que no sea verdad que está atrás tuyo, ¿no? Qué bacán. Sí. Natalia, pausa. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y continuamos con Miedos del siglo XXI. Estamos acá en Miedos del siglo XXI y justamente, bueno, nos hemos expandido con las definiciones del miedo y un poco ese miedo más desde lo psicológico y lo humano, ¿no? Y volviendo al tema justamente de lo contemporáneo, podríamos decir que hay miedos de nuestra era. El miedo es, la sensación interna es más o menos igual, pienso, ¿no? Va cambiando porque pensamos distinto, pero el cuerpo reacciona más o menos igual. Sabemos más. Tecnológicamente estamos muy avanzados y hemos hecho una serie de pasos cuyo destino no sabemos cuál va a ser. La manipulación genética, el agujero de ozono, el calentamiento global, etc. Es posible que ese tipo de temas los podamos manejar, porque hemos desarrollado inteligencia técnica. Donde no hemos desarrollado al mismo tiempo es en la sabiduría para poder reconocer nuestro propio potencial agresivo y destructivo y reconocer el enorme potencial de la otra persona que se siente como ajeno, ¿no? El otro todavía naturalmente es temido, pero debemos llegar a un tipo de entendimiento, de diálogo, y esto ya no tiene que ver con la evolución, la teoría de la evolución, sino es un trabajo de conciencia, de educación y de conciencia, de reconocer en el otro un potencial. Ese trabajo tiene que ser facilitado por gobernantes con inteligencia y con desprendimiento. Si llegan al poder y se mantiene... Es interesante que tú relaciones el miedo de nuestra época con nuestros gobernantes, sí, ¿no? ¿Cómo? Marco. Sí, yo creo que sí, en este siglo XXI, y ya desde finales del siglo XX, han surgido situaciones de riesgo, situaciones amenazantes muy propias de la época contemporánea, ¿no? Y solamente por poner un ejemplo así rapidito, yo creo que la cuestión económica es muy importante y se vive con mayor fuerza, no solamente por estas crisis que podrían suscitarse, sino por el sistema. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa con mi plata, por ejemplo, cuando voy al banco y no sé si ese banco va a seguir funcionando dentro de un mes? Entonces, pero yo creo que también, y coincido con lo que acaban de decir, de que la otra gran situación es cómo nos miramos unos a otros y cómo a partir de ahí se van creando riesgos, y esto yo veo que se va ahondando cada vez más esta separación entre unos y otros, ¿no? Gracias. Armando. ¿Qué miedo se viene? Bueno, yo creo que los miedos del siglo XXI tienen que ver con una perspectiva universalista, ¿no? Tienen que ver con la humanidad en su conjunto. Por eso es que el calentamiento global, las dificultades de la biosfera terrestre, digamos, tienen preocupación actualmente. El holocausto nuclear tiene también esa misma concepción, ¿no? Es decir, o sea, la humanidad la que está en riesgo, cosa que a mitad del siglo XX no era percibible, ¿no? Para Alemania el riesgo eran los judíos que estaban en su país. Entonces, la concepción de la humanidad como un todo, no una humanidad como un conjunto, es una concepción relativamente reciente. Y yo creo que por ahí vienen ahora... ¿Se va a acabar el mundo en el 2012? No. Bueno, por ahí vienen los días. Qué alivio. Pero se nos va a acabar el programa porque ya se acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Yo, o sea, me voy a quedar pensando muchísimo esto de, sí, quizás quizás siempre tengamos miedo, quizás no haya una gran solución, pero quizás esto de asumirnos como parte de algo más grande sea, no sé, una pista de por dónde ir enfrentando la cosa. Escríbanos 3-g@speedy.com.pe y encuéntrenos en Facebook en 3 con número letra G. Nos vemos. Gracias.